Tenemos el honor de recibir al señor Mario Laos, que fue cónsul honorario de Francia y nos va a contar un poco su experiencia. Fotos para compartir, no sé si se podrán ver, depende de una parte técnica eso. Sí. Habíamos preparado un PowerPoint, Sí. pero previendo que por ahí fallaba, también traje algunas imágenes. Se llama justamente En otro París. Si te parece, lo podemos poner en PowerPoint en velocidad lenta y lo vamos pasando. Yo les voy a contar un poquito lo que fue mi experiencia como fotógrafo y como docente de fotografía en París y en la región parisina entre los años 90 y 93. Me gustaría compartir esa experiencia y luego quizás hacer algunas consideraciones, ¿no es cierto? Porque no lo quiero aburrir tampoco con una temática muy particular, pero que es de actualidad porque el domingo juega Francia y Argentina, entonces quizás para entender alguna cuestión sobre Francia y que la pelota no se manche, eso es lo más importante, ¿no es cierto? Bueno, esta primera foto, esta foto de tapa, ¿no es cierto?, está tomada donde estaba el terreno de la Biblioteca Nacional de Francia. Esto es pleno París, enfrente del Ministerio de Economía. Allí se estaba construyendo la Biblioteca Nacional de Francia. Había un campo de gente que había sido desplazada, que eran en su mayoría inmigrantes, y Emaús les puso 90 carpas, se establecieron allí, esto se llamó Campamento Quai de la Gare. La grúa que está llegando atrás es la grúa que viene a demoler todo, y el señor está dejando lo que era su casa en ese momento y se está retirando y gentilmente puso para la foto. Si querés, vamos pasando. Antes un callejón en París con un grupo de guardaespaldas que estaban en ese momento custodiando una fiesta que se estaba realizando en París en ese momento y que expresa un poco la tensión que existía justamente entre la sociedad francesa y la gente que quería entrar en la sociedad francesa, ¿no? Si ustedes ven ya hecha la noche, cuando se venía una tormenta, y muchas veces estas imágenes servían para que pudiéramos hacer luego otras imágenes más, ¿no es cierto? Esta es una imagen muy linda porque aquí se junta el nene con su bicicleta, que está leyendo, que está durmiendo atrás, con su tía, sus dos tías y su abuela, que me dieron justamente la foto para que se la reproduzca en aquel entonces. En algunos casos conseguían camas y se establecían, por lo menos la posibilidad de dormir sobre una cama. Esta es otra manifestación en la Plaza de la República, que es una de las plazas más convocantes que tiene París cada vez que se produce un acontecimiento de este tipo. En este caso, bueno, hay una personalidad en Francia muy importante que se llama Guillaume, que es Théodore Monod, que era un gran caminante, un gran conocedor de los desiertos del mundo y que vino a caminar con los manifestantes un día de lluvia. Y esta es una imagen muy donde ustedes van a encontrar, por ejemplo, esta es una escuela en el barrio 20, es una escuela piloto que justamente trataba de desarrollar un concepto nuevo educativo. Los chicos tenían un banco, manejaban dinero, ellos mismos se gestionaban el comedor, seguimos avanzando. Es un derecho humano, es un derecho universal. Los argentinos lo sabemos muy bien, muchos argentinos lo sabemos muy bien. Yo tengo ancestros que llegaron acá en 1872 y está la libreta todavía del viaje con el que llegaron acá. El problema es que ese derecho que tienen los hombres hoy choca con los estados y choca con el que vive y se considera autóctono y no quiere resignar sus derechos frente a otra gente que viene de afuera y que es considerada extranjera. Como ustedes saben, hay un gran escritor que escribió un libro que se llama El extranjero, Albert Camus, y justamente el extranjero nos provoca y nos desconcierta
y nos muestra todo eso que a nosotros nos perturba, y en realidad el extranjero justamente es alguien que nos va a enriquecer. Pero la humanidad en el siglo XXI está complicada. Está complicada. Y Argentina tiene el 7º territorio del planeta y tiene 45 millones de habitantes. Entonces Argentina, Canadá, Australia, si quisiera Rusia también, tienen tanto territorio, tienen mucha responsabilidad en lo que va a pasar en la humanidad en el futuro. Mucha responsabilidad. Porque una cosa es que uno migre para buscar una oportunidad, y otra cosa es que uno migre porque en su lugar de origen están degollando a la gente, o la están desollando viva, o están tirando a sus hijos a los pozos, como pasa en el Chaco, donde los bebés han sido tirados a pozos y se han generado guerras de terrorismo para que la gente se movilice y se despejen millones de personas de territorios que luego quieren ser aprovechados como campos petroleros. Entonces hay muchas problemáticas desde mi punto de vista ligadas a la inmigración, y yo creo que Argentina tiene mucho para aportar a esta problemática y mucho para aportarle al planeta, visto el planeta como tal. Migrar es un derecho, pero nadie puede morir como se muere.